Bienvenidos al tema 3, utilidad de los modelos de simulación. Como ya se había mencionado anteriormente, la importancia de los modelos es que yo me puedo apoyar en ellos para crear una planificación y una estrategia para obtener beneficios. ¿De qué manera? Cuando yo hago un modelo, puedo introducir varias variables, varios inputs, y entonces voy a poder modificarlos a manera de que sea más rápida la señal de salida y entonces yo puedo hacer una interpretación y con esto tomar decisiones. Con esas decisiones yo puedo ver, por ejemplo, qué tan satisfecho está un cliente o si llego a alguna meta. Un ejemplo de ingeniería ambiental es si yo tengo un proceso de limpieza de agua residual de una industria, yo puedo ver la normatividad y ver cuáles son los límites permisibles. Puedo realizar los cálculos en el modelo y determinar cuáles son las dimensiones requeridas del equipo a diseñar para que logre esa meta de acuerdo a la normatividad. Las aplicaciones de los modelos de simulación son tan variados como la cantidad de problemas ambientales que podemos encontrar actualmente. Con esto nos referimos que entonces podemos decir que yo voy a hacer un modelo ambiental para obtener éxito en las estrategias, planeaciones, en cuanto a, por ejemplo, un diagnóstico ambiental, una estimación del impacto ambiental o poder establecer escenarios a partir de los cuales voy a poder observar cuáles son los cambios ambientales. Ahora bien, como ya lo mencionamos, cuando nosotros estamos viendo impacto ambiental debemos recordar, un proceso puede tener un impacto ambiental positivo o negativo. Entonces es muy importante que yo vea todas las variables involucradas para poder determinar el tipo de impacto que se va a tener en un sistema. De tal forma que hasta la fecha los aspectos más importantes donde se han desarrollado los modelos ambientales son los siguientes. Tenemos aplicaciones en cuanto a calidad de agua, aire y suelo en diferentes matrices ambientales. Hay modelos que son combinando, todas estas matrices. También tenemos aplicaciones en determinar las condiciones atmosféricas o flujo de agua subterránea, porque recuerden, es muy importante que yo conozca el ecosistema de estudio, cuáles son las condiciones, para que en un momento dado, por ejemplo, si yo hago una bioremediación, trate de lograr una eficiencia de aplicación lo más óptima posible. Y dicho esto, también tenemos modelos para evaluar las eficiencias de aplicaciones de biotecnologías en bioremediación. Otro tipo de aplicación de modelación ambiental es cuando yo veo la eficiencia y ahorro energético en la aplicación de ecotecnologías en la industria de la construcción. Cada que se hace una planificación, si yo quiero aplicar ecotecnologías, necesito determinar la eficiencia de la aplicación de la misma. Por otro lado, también tenemos varios tipos de modelos y simulaciones que se han aplicado en la determinación del impacto en cuanto a contaminantes. Si yo pongo una chimenea industrial y le doy cierta altura, tengo que determinar, de acuerdo a las condiciones climáticas, si el humo con los contaminantes de esa chimenea pueden llegar hasta una zona y qué tanto riesgo sería. Dicho esto, vuelvo a mencionar, el detalle de cuántos tipos de modelos y aplicaciones ambientales vamos a encontrar es igual al equivalente de cuántos problemas y condiciones ambientales podemos determinar, es decir, infinito. Y es por esto que también necesitamos entender el resto de las clasificaciones que existen en cuanto a modelos. Ya mencionamos en el tema 2 que existe una clasificación con dos tipos de modelos,
Digamos, es la clasificación principal, que son los estocásticos y los determinísticos. Pero también hay otras clasificaciones que necesitamos ver para saber qué es lo que tenemos que aplicar. Los modelos entonces tienen varias clasificaciones, como lo habíamos mencionado. Pueden ser en base a su dimensión, a su función, al propósito y al grado de abstracción. Depende del tipo de fenómeno que nosotros vamos a estudiar en el sistema o la cantidad de fenómenos que vamos a estudiar, es que podemos utilizar varios tipos de modelos al momento de hacer una simulación. De tal caso que entonces en el 2001, Sousa y González hicieron una propuesta que vamos a ver en el siguiente cuadro. Aquí tenemos el cuadro 1, donde vamos a ver, los modelos en cuanto a su propósito se pueden clasificar como descriptivos, explicativos y predictivos. Los primeros, los descriptivos, como su nombre lo dice, se van a basar principalmente en describir las características del fenómeno del sistema a estudiar. Los explicativos van a buscar conocer las causas del fenómeno que estamos nosotros modelando. Los predictivos se van a basar en datos que previamente se han recolectado del sistema y entonces van a utilizar técnicas como las regresiones para poder determinar cómo es que funciona el fenómeno. Luego bien, por el grado de extracción de la realidad, tenemos que existen los modelos físicos, los cuales como ejemplo están los aparatos biomédicos o las cabinas espaciales, donde por ejemplo los astronautas van a estas cabinas donde van a imitar las condiciones fuera de la Tierra. Entonces, este es un ejemplo. También están los modelos a escala, que son prototipos para que uno pueda apreciar mejor el fenómeno a utilizar. Tenemos, por ejemplo, modelos a escala de la célula. Entonces, yo paso de micro a macro para poder apreciar mejor el funcionamiento, o bien del sistema solar. Ahí estoy pasando de macro a micro para que yo pueda apreciar cómo es que está el sistema solar. Son ejemplos. Luego también tenemos los analógicos, en los cuales van a representar una de las propiedades del fenómeno y van a sustituirse. Luego tenemos los interactivos, que son escenarios predefinidos, y un ejemplo son los juegos. Vamos a tener de entrada y salida. Aquí es donde van a entrar los modelos de mercado o los de los procesos estocásticos. También vamos a tener los lógicos, los cuales se van a basar en la formulación de una hipótesis, y ya que la tenga, voy a hacer condiciones hasta determinar, digamos, cuáles son las variables válidas y cuáles no. Es por lógica, como su nombre lo dice. Y por último, tenemos los matemáticos. Los matemáticos son los modelos donde yo voy a utilizar fórmulas que ya existen previamente y lo voy a llevar a un modelo, a un sistema, y voy a ver cómo es que funciona. Ahora vamos a ver otro tipo de clasificación. Esta es una clasificación que propone Quintero en el año 2006. Insisto, ¿por qué es importante que veamos tantas clasificaciones y tantos tipos de modelos? Porque al fin de cuentas, cuando uno hace simulaciones, uno se basa en modelos previos. Es más sencillo buscar algún modelo previo y de ahí entender cómo lo puedo adaptar o que sea la base para lo que yo voy a realizar. Entonces, Quintero nos habla de que la clasificación debería de ser en modelos estáticos y dinámicos y a la vez en modelos determinísticos y estocásticos. Los modelos determinísticos y estocásticos ya los vimos en el tema 2. Pero aquí sí quiero destacar
que vamos a definir lo que son los modelos estáticos y dinámicos. En los modelos estáticos, que son los primeros de los que nos habla aquí Quintero, es cuando van a representar un sistema, pero en un solo momento en el tiempo. Entonces, en un momento en particular es cuando yo genero el modelo y veo el resultado. Ejemplo de este tipo de simulaciones son las simulaciones de Monte Carlo. Y luego están los modelos dinámicos. En los modelos dinámicos yo lo que quiero ver es cómo es que el modelo evoluciona o cambia con respecto al tiempo. Entonces yo pongo el modelo y quiero ver cómo es que va a presentar cambios con respecto al tiempo. Estos modelos son muy útiles, por ejemplo, para representar procesos biológicos. También es importante mencionar que, así como Quintero nombra estas clasificaciones, Rotz en el 2005 nos comenta que, él concuerda en que si yo tengo un modelo lineal o estático, no me funciona bien para poder simular sistemas biológicos y físicos, porque a fin de cuentas, este tipo de modelos siempre van a estar en cambio con el tiempo, no los podemos detener. La otra ventaja con respecto a los modelos estáticos es que los modelos dinámicos nos proporcionan una herramienta para que nosotros podamos evaluar estos sistemas o estos fenómenos desde un enfoque más completo, ya que puedo agregar un sinfín de condiciones y variables. Solo recuerden que, como mencionábamos en el tema 1, tenemos que tener cuidado porque si yo pongo demasiadas variables, puede que en un momento dado sea incontrolable y entonces pierdo el sentido del modelo. Y si pongo muy pocas variables, entonces lo estoy idealizando demasiado y llega un momento en que va a aparecer un modelo estático. Vamos a mencionar ahora lo que es la información de entrada. En la información de entrada, esto va a entrar en las primeras etapas o fases de la modelación. Tenemos que recordar que cuando creamos un modelo, para poder realizarlo, este tiene que seguir una serie de pasos estructurados para poder llegar hasta la final de la modelación. Entonces, dentro de estos pasos tenemos que tener, de nuevo, mucho cuidado, ya que hay que analizar el funcionamiento del sistema, cómo se va a desarrollar, cómo voy a validarlo. Tengo que ver cómo operan las variables entre ellas y al final analizar los resultados obtenidos. Todas estas cosas que mencioné, todas estas etapas que mencioné, tienen un orden y son muy importantes para que nosotros podamos tener un buen modelo. Dicho esto, entonces, la importancia al inicio de la recolección de datos es vital porque como es un proceso en orden, si yo tengo un error al inicio, este error va a continuar el resto del proceso. Entonces tengo que tener mucho cuidado en recolectar las entradas que necesito para el modelo y en seleccionar adecuadamente dichas entradas. Esto va a afectar directamente en el rendimiento de la simulación. Se recomienda que la información de entrada o los datos de entrada se clasifiquen dependiendo las que son dependientes del tiempo, las que dependen de los recursos y las que van a depender de ciertas condiciones en el sistema. También tenemos que reconocer exactamente cuáles son variables de entrada y cuáles son respuestas. Ya que tengo esas clasificaciones y ya que tengo una visualización, entonces tengo que empezar a plantear las fases del modelado. Son 3 fases. Las vamos a describir. Para que nosotros tengamos bien clarito cada una de las fases, se recomienda hacer un flujograma.
como el que está en la imagen. Vamos a ver esta imagen. Vamos a ver a detenimiento este flujograma. Entonces, en la fase 1, nosotros vamos a tener identificación y recolección de la información de elementos y variables. Ese es el primer punto. Luego tenemos que hacer una ubicación espacial de los componentes. Y para terminar la fase 1, se necesita hacer una identificación de relaciones y estructuras espaciales. Cuando yo ya tengo esto, puedo pasar a la fase 2. En la fase 2 voy a hacer el análisis y modelamiento. Es decir, primero voy a hacer la construcción de las relaciones espaciales y funcionales, qué variable se relaciona con quién y de qué modo. Luego, hago la modelación de los elementos y variables. Esto es ya cuando nosotros nos vamos a BASIM y ya ponemos ahora sí las flechitas bien. Y por último, de la fase 2, hago la modelación de los procesos. Ya cuando nosotros le damos Simulate, entonces aquí yo ya estoy haciendo la modelación del proceso. Empiezo a hacer un primer escenario. Luego vamos a pasar a la fase 3. En la fase 3 nosotros hacemos la simulación y la prospectiva. ¿En qué consiste? Primero, vamos a identificación y construcción de las reglas de decisión. Yo ya hice mi primera simulación, yo ya vi cuál es el comportamiento. Entonces ahora necesito tomar decisiones de cuáles son las variables que voy a empezar a modificar para empezar a crear escenarios. Creo un segundo escenario, lo comparo con el escenario 1, tomo una decisión para crear el tercer escenario y saber hacia dónde voy a ir. Con esto yo voy a continuar haciendo simulaciones de comportamiento y tendencia. Es decir, sigo haciendo los escenarios. Ya cuando nosotros tenemos esto, entonces esto es parte de la construcción de escenarios posibles y deseados. Ya tenemos suficiente información de escenarios para construir lo que necesitamos. Entonces ahora sí, bueno, yo ya hice mis escenarios, yo ya vi qué cosas no deseo, qué cosas sí deseo. Entonces ahora sí hacemos los escenarios que vamos a presentar, ¿ok? Si es un cliente, en esta parte, en la construcción de escenarios posibles y deseados, aquí sí ya establezco los escenarios finales que voy a presentar a mi cliente, ¿ok? Y por último, es cuando ya tengo una plataforma de apoyo o bien ya tengo establecido una tabla donde voy a anotar igual para el informe para cliente, si estamos hablando de que tengo un cliente, cuáles son las condiciones en las variables que modificamos en las cuales se obtuvo el escenario deseable o los escenarios deseables y por eso es que se toma la decisión que esas son las mejores condiciones para el proceso. Con esto que mencionamos, desde el punto de vista tecnológico yo voy a tener dos tipos de entrada, que son las que aquí vemos. Las entradas manipulables, que son aquellas que como su nombre lo dice, puedo manipular, y las perturbaciones. Las perturbaciones son aquellas entradas donde no hay forma de manipular. Es un valor como tal y no se puede cambiar. Ahora entramos al tema de lo que es la interpretación de los resultados. Para que yo pueda hacer una correcta interpretación de los resultados que salen de la simulación, necesito considerar que tengo que recolectar absolutamente todos los resultados que arrojen los modelos. Tanto los resultados de salida como cualquier otro resultado que tenga dentro del proceso de simulación. Esto es súper importante, porque en un momento dado, al estar realizando el análisis, puede ser que nosotros necesitemos esas evidencias para poder entrar a detalle en algún aspecto que veamos. Una vez que yo tengo estos escenarios, estos resultados, entonces sí puedo hacer un análisis y toma de decisiones. Puedo concluir
si el modelo funciona, puedo concluir si necesito hacer alguna modificación en el modelo para que se ajuste más a la realidad, o bien si ya es funcional para que en el futuro yo pueda estar continuamente metiendo escenarios para ver cuáles son los cambios que a futuro van a convenir en mi proceso. Como parte de la interpretación de resultados, también se recomienda llevar una documentación, es decir, una organización de los datos de cada uno de los cambios que se vaya realizando. Es decir, que se lleve por lo menos una bitácora donde diga, bueno, en el escenario 1 son las variables iniciales, son estas entradas. En el escenario 2, yo voy a modificar a lo mejor primero la variable de temperatura, voy a modificarla un 50%, o voy a subirla a 5 grados, pero se va anotando en la bitácora. En el escenario 3, a lo mejor no desea cambiar la presión, depende del modelo, son ejemplos. Entonces, todo esto necesitamos irlo anotando para que nosotros tengamos un registro, una documentación, y en un momento dado no estemos repitiendo escenarios, ¿ok? Si llega a haber alguna falla de que yo no haya guardado ese escenario, pero en la documentación en la bitácora yo ya lo tengo, entonces lo puedo volver a repetir sin ningún problema. ¿Para qué sirve todo esto? Porque como son modelos, los modelos al final del día no me van a servir para siempre. Ya va a llegar un momento en donde se tiene que tomar la decisión de hacer una expansión del modelo o una reestructuración. Y para hacer esto es muy importante tener toda la documentación del comportamiento de mi modelo. Al final del día, es bien importante que tengan en mente que todo este proceso es para dar respuesta a si las acciones, actividades o procesos van a tener un impacto positivo o negativo en el sistema ambiental que vamos a modelar. Con esto tomamos la decisión, continuamos con lo que vamos a hacer o no. Para eso son los modelos simulados. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día.